desarmados los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Son grupos irregulares. En nuestro país se está conformando un ejército paralelo de estos civiles armados que actúan con total impunidad. Los responsables vayan ante la justicia y que los responsables sean sancionados de acuerdo a la ley. Nosotros somos respetuosos de los poderes y de las ramas de los poderes. La Fiscalía es parte del sistema de justicia, debe haber justicia. Fue reprimida una vez más la manifestación de la oposición que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo. Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela se retira de la OEA. Como inadecuada calificó la MUD la respuesta del Defensor del Pueblo sobre el procedimiento contra los magistrados de la Sala Constitucional. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime, amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, murió tras ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada contra una manifestación en Altamira. El estudiante de Economía de la Universidad Metropolitana fue trasladado hasta Salud Chacao por sus amigos, con quienes se encontraba en una manifestación en las inmediaciones de la Torre Británica. Los médicos que atendieron a Pernalete informaron que ingresó sin signos vitales al centro de salud y murió a causa de un traumatismo torácico. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, lamentó el hecho y dio parte de lo sucedido. En la tarde de hoy ingresó un joven de 20 años sin signos vitales. Nuestro equipo de médicos le aplicó las labores, pasados 35 minutos de esos ejercicios sin lograr reanimarlo, fue declarado oficialmente muerto a las 3:26 p.m. Tenemos 22 casos atendidos el día de hoy. De esos 22 casos, 14 han sido por traumatismos, golpes y contusiones, 6 por inhalación de gases, 1 por quemadura y 1 por hiperglicemia, todos fuera de peligro, con la salvedad de Juan Pablo Pernalete Llovera. Otras 2 muertes se registraron la noche de este martes, producto de ataques en manifestaciones. Cristian Ochoa, de 22 años, murió en el Centro de Salud Dr. Enrique Tejera del Estado Carabobo, tras recibir varios impactos de bala mientras se generaba una protesta en la parroquia Miguel Peña de Valencia el pasado 24 de abril, el mismo día en el que en una barricada ubicada en el estado Táchira, Efraín Sierra, de 34 años, recibió un disparo por arma de fuego en el estómago y murió posteriormente en el Hospital Central de la entidad. Para investigar los hechos ocurridos en Caracas y Valencia, el Ministerio Público comisionó a 3 fiscales. Durante 3 horas, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional dispersaron con gases lacrimógenos la movilización convocada por la Mesa de la Unidad que tenía previsto llegar a la Defensoría del Pueblo. Justo aquí, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Puente de las Mercedes, fue donde comenzó la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes que acudieron a la actividad opositora de este miércoles, quienes desde las 10 de la mañana se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para pasar por esta arteria vial al centro, en donde se encuentra ubicada la sede de la Defensoría del Pueblo, con el fin de entregar un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional este martes. Personas desmayadas por los gases y trabajadores de la prensa lesionados por impactos de bombas lacrimógenas fue el resultado de la represión tanto aquí en la autopista Francisco Fajardo como en Ciudad Universitaria. A las peticiones hechas por la MUD de elecciones generales en este 2017, respeto a la Asamblea Nacional, remoción de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la activación de un canal humanitario y la liberación de los llamados presos políticos, se sumó una nueva exigencia que es el desarme de colectivos, según el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Que sean desarmados los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Son grupos irregulares. En nuestro país se está conformando un ejército paralelo de estos civiles armados que actúan con total impunidad, que matan gente, que hay víctimas. Todo el mundo los videos los ha visto y no hay ninguna actuación por parte de los órganos de justicia, todo lo contrario. Lo que hacen los tribunales, el Poder Judicial, es amparar todos estos delitos y violaciones de derechos humanos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, criticó la posición asumida por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sobre las protestas y los exhortos del Parlamento. Que despierte, que sea coherente con un discurso de supuesto defensor de los derechos humanos y no con lo que hace ahora, que es simplemente negar la realidad de un pueblo que está pasando trabajo y que además no hay democracia en
Venezuela. Entre tanto, el diputado Henry Ramos Ayub coincidió con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en que no se está respetando el debido proceso en cuanto a los detenidos en las protestas de la oposición. Criticó la aplicación de un control judicial que, a su juicio, aplican los tribunales donde los jueces imputan por encima del Ministerio Público. Aquí hay gente privada de libertad que tiene boletas de excarcelación emitida por el tribunal, y el individuo ese que está en el SEBIN, el general González López, dice que le resbala. Ese es el caso, por ejemplo, para citar uno, el de John Goycochea, que tiene desde hace meses boleta de excarcelación, que está ahí en la DICIP, dice que no lo libera porque no le da la gana y ahí está preso, con su boleta de excarcelación en la mano. Ahora, tiene boleta de excarcelación a doble título, porque el fiscal no imputó porque no había delito y porque incluso el juez se atrevió a ordenar la excarcelación, que a lo mejor ese juez ya lo votaron. Ahora, con esos dos hechos, no hay imputación fiscal. El juez lo libera y el jefe del SEBIN dice que no le da la gana de ponerlo en libertad y lo deja preso. ¿Qué Estado de Derecho es? Es importante destacar que este miércoles, desde las 8 de la mañana, el sistema del metro de Caracas no prestó servicio en ninguna de sus estaciones. Alberto Toro Bielma, Televen. En rechazo a los hechos de violencia de los últimos días, el oficialismo marchó desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores. En la movilización, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, recalcó que los responsables de los hechos violentos tendrán que enfrentarse a la justicia. Rechazó que el gobierno nacional mande a grupos armados a las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática. El pueblo movilizado ha sido el antídoto más extraordinario a la hora de salirle al frente a cualquier intento de la derecha. Lo vemos, y que los responsables vayan ante la justicia y que los responsables sean sancionados de acuerdo a la ley. Nosotros somos respetuosos de los poderes y de las ramas de los poderes. La Fiscalía es parte del sistema de justicia. Debe haber justicia. Cuando haya algún sector que por alguna circunstancia no está funcionando, ahí está la justicia como un todo. Lo único que tiene que hacer la justicia es actuar. Actuar, y tú vas a ver que más temprano que tarde aquí va a haber justicia. Igualmente, el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, catalogó como irresponsables a los dirigentes de oposición. Aquí están los jóvenes con su amor, con su alegría, con su trabajo, con su conciencia, demostrando su compromiso por la paz, demostrando su compromiso con Venezuela, demostrando su compromiso con la patria, para seguir construyendo el futuro. Entre tanto, el vicepresidente del Desarrollo Social y Revolución de Misiones, Elías Agua, pidió a la Mesa de la Unidad Democrática retomar el diálogo para que haya paz en el país. Vuelvan al camino de la política. Hay un proceso electoral convocado. El presidente Nicolás Maduro los ha llamado al diálogo para plantearles una salida democrática y constitucional al conflicto. Es hora de que Enrique Capriles, Julio Borges, Henry Ramos Ayub paren ya de llamar a la violencia. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguraron que mantendrán las movilizaciones en el país para encontrar la paz. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El presidente Nicolás Maduro solicitó apoyo a los jóvenes venezolanos afectos al gobierno nacional para entablar una lucha contra la violencia que, a su parecer, se quiere instalar en el país con las manifestaciones encabezadas por la oposición. Luego de la llegada de la marcha oficialista que partió de la Plaza Morelos, el jefe del Estado venezolano le manifestó a los jóvenes presentes que espera que no le fallen y estén preparados para cuando los convoque. Esta gente no quiere paz. Ellos se metieron en un callejón sin salida y nos quieren meter a todos nosotros en su callejón, en su barranco. La derecha quiere lanzar a toda Venezuela por su barranco de violencia y de odio. Yo necesito que ustedes, en los liceos, yo necesito que la juventud del Gran Polo Patriótico, del PSUV, que la juventud de las universidades, miren, se organicen más, mejor, porque yo los voy a convocar pronto para algo muy grande. El primer mandatario nacional también entregó 28.000 becas a estudiantes de liceos del país que cuentan con un carnet de la patria, así como 50.000 becas a alumnos de la educación básica. Pero además quiero anunciar que le estoy aprobando al ministro Elías Agua 50.000 nuevas becas adicionales
para los estudiantes de educación básica. Una inversión considerable. Los de educación básica es con el carnet de la patria de su mamá, de su papá. Finalmente, el presidente Maduro denunció que la oposición desea llegar al poder para privatizar la educación. Cristal Chopite, Televen. La canciller Delcy Rodríguez anunció el inicio del proceso para la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, luego de rechazar la reunión llevada a cabo en horas de la tarde por países miembros de esta instancia internacional. El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Rodríguez ratificó la presencia de Venezuela en la sesión extraordinaria de cancilleres convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que se denunciará la supuesta intervención a nuestro país. Queremos informar igualmente, hemos estado trabajando con el presidente de la República, que el día martes 2 de mayo Venezuela estará en El Salvador en la sesión de la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allí nosotros abordaremos las amenazas al orden democrático constitucional de Venezuela y denunciaremos con mucha fuerza el intervencionismo que desde la Organización de los Estados Americanos, como un instrumento para perpetuar políticas imperiales, se ha venido ejecutando contra nuestra nación. La ministra de Relaciones Exteriores acusó a la Organización de Estados Americanos de fomentar los hechos de violencia en el país que han dejado decenas de muertos y detenidos. Según el artículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, los países miembros tienen la potestad de denunciarla y anunciar su retiro de la instancia. No obstante, 2 años deben transcurrir desde el momento en el que la Secretaría de la OEA reciba la notificación de denuncia y retiro para formalizarlo jurídicamente. Una vez transcurrido ese lapso, los estatutos de la Carta dejarán de ser de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no existe ninguna acción que pueda realizarse desde la organización para hacer cumplir sus decisiones, lo que indica que depende finalmente de la voluntad de cada país. Esta es la primera vez que una nación sale de la organización por voluntad propia, caso contrario al de Cuba, que fue expulsada en el año 1962 por considerar que su gobierno, con ideales marxistas-leninistas, iban en contra de los principios y propósitos del sistema interamericano. El Consejo Permanente de la Organización de la OEA aprobó realizar una reunión de cancilleres para discutir el tema de Venezuela, con 19 votos a favor y 10 en contra. Estados Unidos, Colombia, Argentina y Barbados son algunos de los países que expresaron estar de acuerdo con la citación de cancilleres para que discutan en el contexto de la OEA la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Además de 4 abstenciones y una ausencia, 10 países votaron en contra de la resolución, entre ellos Haití, Surinam y Nicaragua. Venezuela, con Samuel Moncada como representante en la organización, también expresó su desacuerdo con la solicitud realizada en un principio por 16 países, más Bahamas, que se unió al manifiesto. Nosotros nos oponemos a esta resolución. Esta sesión es un acto hostil contra Venezuela y para nada ayuda la situación interna y no reconoceremos lo que ocurre acá. Una ayuda forzada no es una ayuda, es una imposición. Esto viola precisamente el principio de imparcialidad de esta organización e incluso más aún nos hace desconfiar totalmente acerca de la buena fe y de su funcionamiento. Esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Es nuestra responsabilidad colectiva la de garantizar el funcionamiento de las democracias de la región. Los Estados miembros de la OEA tendremos sobre nuestra conciencia a aquellos venezolanos que ya han muerto, no importa de qué color político sean, representan en su total dimensión el fracaso más absoluto de las instituciones.
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Diego Pari, informó durante la sesión que la fecha y el lugar de la reunión de cancilleres, que fue aprobada por votación nominal, será notificada a los países miembros en los próximos días. Una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional se realizará este jueves en las calles de Caracas, donde se aprobará un manifiesto de gran importancia para el país. Así lo anunció el presidente del Parlamento, Julio Borges. A las 9:30 de la mañana se tiene previsto que parlamentarios den inicio a la sesión extraordinaria de este jueves, que se llevará a cabo en la avenida Rómulo Gallegos, a la altura de Parque Miranda, acá en Caracas. Asimismo, el diputado Julio Borges aseguró que luego de culminar la sesión se trasladarán hasta la Torre Británica en Altamira, lugar donde le quitaron la vida al joven Juan Pablo Pernalete. Allí realizarán una oración por la paz del país. ¿Qué vamos a ver mañana en la Asamblea Nacional? Vamos a aprobar un manifiesto que ponga en claro, en blanco y negro, cuáles son las exigencias del pueblo venezolano para que en este momento se rescate la democracia del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro. Y además de las exigencias, vamos a establecer una ruta clara de cómo lograr que en Venezuela quien gobierne sea la Constitución, el pueblo venezolano, los derechos humanos y la libertad. Por otra parte, ante el anuncio de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, de que iniciará el proceso para el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, el presidente de la Asamblea Nacional lo considera como un reconocimiento a que en el país existe un golpe de Estado. Esa respuesta del gobierno es la constatación de que en Venezuela hay un golpe de Estado. Es la canciller admitiendo que aquí hay un golpe de Estado. Es la constatación que el gobierno le tiene terror al pueblo venezolano y al voto. Y es la constatación de que el gobierno está perdido, porque el gobierno tiene que saber que si ellos deciden salirse hoy de la OEA, eso se hace materialmente posible dentro de más de 2 años. De manera que a mí me parece que es la peor decisión que puede tomar el gobierno, y lo que constata es que es un gobierno derrotado, un gobierno que acepta el golpe de Estado que ellos mismos dieron, y un gobierno que lo que está haciendo es simplemente demostrando que le tiene miedo al pueblo venezolano. El diputado Julio Borges además rechazó los hechos de violencia registrados este miércoles durante la movilización, donde también resultaron heridos 11 periodistas venezolanos. Igualmente anunció que este viernes se movilizarán a los distintos centros penitenciarios del país y específicamente a la cárcel de Ramo Verde para exigir la liberación de los denominados presos políticos. Kevin Alfonso Gil, Televen. Como inadecuada calificó la Mesa de la Unidad Democrática la respuesta del Defensor del Pueblo sobre el acuerdo del Parlamento que lo emplaza a activar el procedimiento de declaración de falta grave contra magistrados de la Sala Constitucional. Voceros de la bancada parlamentaria de la MUD aseguran que no se dio un ultimátum ni se busca un golpe institucional a través de la Asamblea Nacional, sino aplicar el control político y legal de las instituciones. Se aclaró que el Defensor del Pueblo, como presidente del Consejo Moral Republicano, solo fijó posición sobre la violación de la inmunidad parlamentaria. No ha respondido sobre ninguna otra, la más grave, la que le quita las funciones a la Asamblea Nacional y que de alguna manera consolida el golpe de Estado que nosotros hemos venido denunciando. Usted no ha dado ninguna respuesta, tampoco ha dado ninguna respuesta real, certera y adecuada a la ley y a la Constitución sobre el procedimiento que se debe abrir desde el Consejo Moral Republicano para la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han incurrido en este grave delito. La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, reiteró que si el defensor no cumple con los mecanismos constitucionales, se activará el procedimiento previsto en el Reglamento de Interior y Debate, además de la Carta Magna. Asimismo, se instó a las autoridades a actuar contra los grupos civiles armados que han atentado contra algunas manifestaciones. Los civiles en Venezuela no pueden adquirir armas. Ni siquiera pueden portar armas porque el porte de armas está prohibido salvo las excepciones que establece la ley. De tal manera que el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro debe responderle a Venezuela y al mundo por qué hay civiles armados sin control. La MUD aspira a que tanto la Defensoría como la Fiscalía actúen apegados al Estado de Derecho. Además, se reiteró que los funcionarios de los cuerpos de seguridad pueden ser sancionados por violaciones de derechos humanos. Mardoley Prin, Televen. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó a través de su cuenta en Twitter que motorizados dispararon en contra de efectivos de la Guardia Nacional, causándoles heridas cuando se encontraban en la zona de Altamira, aquí en Caracas.
El alcalde manifestó su rechazo a estos hechos de violencia. Asimismo, denunció que encapuchados efectuaban actos vandálicos en un restaurante en Altamira Sur alrededor de las 7 de la noche. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que los motorizados que hirieron a los agentes de la Guardia Nacional fueron los mismos que en horas de la tarde atentaron contra un joven en la Plaza Altamira. Pistoleros al servicio de la burguesía. En unas motos pasaron por el puesto de tránsito que está en el distribuidor Altamira, dispararon y hirieron a 3 guardias nacionales. Son los mismos que más temprano pasaron por allá por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí, y de repente apareció un muchacho muerto. Inmediatamente le dijeron, la guardia, muerto joven en Altamira, que la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena en la cara. Cabello también ratificó su apoyo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. El joven venezolano Marco Coello fue detenido en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras realizaba un trámite por asilo político. El organismo que lo detuvo argumentó que el inmigrante fue detenido por sobrepasar el tiempo permitido por su visa. Coello fue detenido en una manifestación en Caracas en el año 2014 y pertenece a la misma causa por la cual está bajo arresto el líder opositor Leopoldo López. El joven de 21 años huyó a Estados Unidos días antes de dar lectura al veredicto de su condena. La Cancillería colombiana confirmó que recibió solicitud de refugio de 3 militares venezolanos acusados de desertores por el gobierno de Venezuela. El gobierno colombiano no reveló la identidad de los 3 tenientes que junto con sus familias pidieron refugio, debido a que en estos casos rige el principio de la confidencialidad. El pasado sábado, la canciller Delcy Rodríguez pidió a Colombia la entrega de estos efectivos del ejército por estar presuntamente inmersos en planes golpistas. Fue hallado el cadáver de una mujer en una alcantarilla en La Bandera. En breve, los detalles. Un artefacto explosivo fue localizado este miércoles en las escaleras de una edificación en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Rosal. Se trató de una granada fragmentaria que fue encontrada a las 11:30 de la mañana en la Torre Zurich. El incidente provocó el acordonamiento de la zona por parte de Polichacao, aunque no se registró ningún hecho que lamentar. Quedan ahora muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, cómo un arma de guerra, como una granada fragmentaria, fue a dar a una escalera de un edificio y en un día como hoy y en una zona como esa, que es una de las zonas en donde están manifestando hoy los venezolanos. Pero bueno, esperamos que en las próximas horas podamos tener más elementos, mayor información sobre este caso. Para el desalojo de la edificación fue ejecutado por Protección Civil Chacao, mientras que la División contra Explosivos del SEBIN se encargó del levantamiento de la granada. El cadáver de una mujer fue localizado dentro de una alcantarilla en La Bandera, municipio Libertador de Caracas. Aquí a 50 metros del terminal La Bandera, vía intercomunal de El Valle, fue localizado el cadáver en una alcantarilla. La víctima, sin identificación, era de tez morena, cabello enrulado, portaba jeans, una blusa de color lila, sin zapatos, con pedicure intacto. Cerca de la alcantarilla había una piedra con la que se presume se le ocasionó un golpe contundente en la cabeza a la víctima, quien posteriormente debió ser arrastrada hasta la alcantarilla. El lugar estuvo acordonado por la Policía Nacional y el 6CPC realizó el levantamiento del cadáver y de las evidencias. En otro hecho, un trabajador de Rescarbén, identificado como José Ramos, de 32 años, regresaba de su trabajo y en Mamera recibió 8 disparos a manos de un desconocido. Sus familiares no quisieron rendir declaraciones ante las cámaras de televisión. Autoridades investigan los hechos de violencia. Margarita Toledo, Televen. 13 muertos y 2 heridos fue el saldo que dejó la situación irregular presentada en el internado judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona, según versiones extraoficiales. La situación que se generó la madrugada de este martes en las torres de talleres 2 y 5 dejó, según versión extraoficial, 13 fallecidos y 12 heridos, la mayoría por arma de fuego,
que fueron atendidos en los centros asistenciales en el norte de la entidad. Fue normalizada luego de conversaciones de comisiones mixtas de la Guardia Nacional, Ministerio Público y funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En las afueras del recinto se observó la presencia de familiares que esperaban ingresar a la visita y custodia de la Guardia Nacional en las afueras. Se pudo conocer que el grupo que inició los hechos fue trasladado a otros centros de reclusión del país, aunque aún no existe versión oficial sobre esto. Se observó total tranquilidad en el recinto, mejor conocido como Puente Ayala. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En enfrentamiento con agentes del CICPC cayeron 2 presuntos antisociales que podrían estar involucrados en la muerte del sindicalista de Ferrominera, Esmin Ramírez, ocurrida el pasado domingo en San Félix. El hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía, al final de la avenida Atlántico Puerto Ordaz, cuando la Policía Judicial se apersonó al sector Villa Pavo Real para adelantar investigaciones relacionadas al caso del Ferrominero. Allí fueron recibidos por una ráfaga de disparos que provenía de una de las viviendas. La respuesta de los sabuesos dejó como saldo 2 presuntos delincuentes baleados, que a su ingreso al centro de salud fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. En relación al deceso del líder sindical, que fue hallado con un impacto de bala en el sector El Rinconcito en San Félix, se pudo conocer extraoficialmente que las autoridades están tras la pista de otros posibles implicados. Presumen el robo como móvil de su homicidio, pero genera suspicacia en sus compañeros que quien le acompañaba fuese liberado tras el rapto, mientras una voz desconocida le indicaba que no era con él. Desde el estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Fueron liberados los 17 sucrenses detenidos durante las manifestaciones del 19 y el 20 de abril, incluyendo el grupo que había sido trasladado al Instituto Penitenciario José Antonio Anzoátegui y cuyo retorno a Cumaná había sido retrasado por el motín que se produjo este martes. Luego de la audiencia en el circuito judicial del estado Sucre, el primer grupo de 8 jóvenes quedó en libertad bajo fianza tras cumplir con la multa de 260 unidades tributarias cada uno y además permanecerán bajo régimen de presentación cada 30 días en el Tribunal Segundo de Control. Al finalizar la tarde se conoció la liberación de boletas de excarcelación del segundo grupo de 9 detenidos el pasado 20 de abril por la Guardia Nacional desde el sector Puerto La Madera, debido a la presión de manifestantes en las afueras del Poder Judicial. Es importante señalar que durante 3 días consecutivos una nutrida representación de la juventud sucrense exigió la liberación de sus compañeros y en horas de la mañana de este miércoles se movilizaron hasta el elevado Antonio José de Sucre en una protesta pacífica donde también se presentó la dirigencia opositora. Seguimos con nuestro llamado a la calle porque entendemos que es allí donde nosotros nos encontramos todos, entendemos que es allí donde podemos nosotros recuperar a nuestro país. Los dirigentes reiteraron que se mantendrían las acciones de calle convocadas a nivel nacional para restituir el orden constitucional. Estamos aquí luchando para exigir democracia, para exigir elecciones. Queremos escoger un presidente que los cojan los ciudadanos y esas elecciones generales tienen que venir lo antes posible. Los opositores también respaldaron las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz en la garantía del debido proceso. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. En el estado Aragua continúa la rehabilitación de 7 centros de salud que serán inaugurados de manera progresiva durante el primer semestre del año 2017. Este ya conforma la 7ª inauguración de manera, digamos, continua que vamos a estar anunciando. Una vez esté listo, pues entregamos todo lo que es el ambulatorio, pero además tenemos otras áreas como es la oficina de admisión de los pacientes del Hospital del Mar, que va a funcionar desde Corpo Salud, toda un área que se habilitó allí con consultorios y con los especialistas necesarios para dar la atención y que las personas no tengan que ir hasta el Hospital del Mar. En este sentido, la primera autoridad en materia de salud en la entidad realizó un recorrido en compañía del alcalde de la jurisdicción, Eric Ramírez, donde anunció la inauguración del ambulatorio urbano tipo 2 Salvador Acosta Bravo para los próximos meses. Y nos comprometemos a un lapso no mayor de 45 días a estar entregando este centro para el uso de todos los habitantes, para que todo el que tenga un inconveniente en materia de salud cuente aquí en el municipio José
Ángel Lama, con un ambulatorio 24 horas, con 10 consultorios. Finalmente, el secretario sectorial para la salud en el estado Aragua, Luis López, entregó la tercera ambulancia para el beneficio de los santacrucenses. Este anuncio fue en el marco de un operativo especial de salud que se llevó a cabo en el municipio José Ángel Lamas. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Los trabajadores dependientes del Ejecutivo del Estado Sucre mantienen grandes expectativas en torno a la distribución del crédito adicional aprobado para gobernaciones y alcaldías. Queremos expresarle fehacientemente que existe un gran malestar, una gran preocupación de todos los trabajadores dependientes del Ejecutivo del Estado en razón de que no han visto culminar sus expectativas de pago, sobre todo lo que está pendiente, que es lo más inmediato, el ajuste salarial del 50% y las estadísticas de 108. No es posible que a esta altura la mayoría de las gobernaciones del país todavía no hayan recibido el crédito adicional para materializar estas exigencias. La dirigencia sindical anunció que realizarán asambleas con los trabajadores para determinar las acciones a seguir en tanto se realizan los trámites para el ingreso de los recursos. Vamos a tomar decisiones en relación a cuáles acciones sindicales vamos a emprender en los próximos días e incluso lo que tiene que ver con la posibilidad de distribución de ese crédito adicional que fue anunciado por el vicepresidente de la República. Igualmente, la dirigencia sindical sostuvo que están dispuestos a retomar las mesas de trabajo con el Ejecutivo Regional. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Un sismo de magnitud 5,4 sacudió el norte de Chile. En breve, las notas internacionales. Un sismo de magnitud 5,4 sacudió este miércoles 14 localidades del norte de Chile y generó desprendimiento de piedras y rocas sin ninguna víctima hasta el momento. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el fenómeno telúrico se sintió en varias regiones. La policía reportó algunos problemas en las faenas mineras. Una reforma fiscal fue presentada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, la cual ha sido criticada por endurecer el recorte de impuestos. Este plan del gobierno de Donald Trump reduce de 35 a 15% los impuestos a las empresas en Estados Unidos y además presenta una rebaja para las personas naturales. Francia afirmó en base a un informe de sus servicios de inteligencia que el ataque con gasarín contra la localidad siria de Yamcheyun, en el que murieron 87 personas, lleva la firma del régimen de Bashar al-Assad. El presidente sirio negó categóricamente estar detrás del ataque y aseguró que es una invención. El gobierno turco anunció la suspensión de sus funciones de 9.103 agentes de policía por supuestos vínculos con la red del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de organizar la intentona golpista de julio de 2016. En la próxima parte, lo actual. Con 13 películas proyectadas, hoy quedó inaugurado el Festival de Cine Francés en Venezuela. Las puertas al público estarán abiertas a partir de este viernes 28 de abril. Y de nuestra cita con el público general venezolano. Y estamos muy orgullosos de poder duplicar este año también esa edición con 13 nuevas películas muy recientes, muy inéditas para los aficionados del país. Y quiere subrayar que el Festival de Cine Francés de Venezuela es el más antiguo del continente americano. Igualmente, el embajador extendió su invitación a todos los amantes del cine a asistir a este evento que catalogó como muy interesante para dispersar la mente ante la situación del país. Creo que la selección de este año es muy buena, muy interesante, con 13 películas recientes, muy originales, y pienso que
este evento es un momento de diálogo, de intercambio entre ambas culturas, la venezolana y la francesa, y estamos muy abiertos también a la presencia de la cultura venezolana en Francia. El Festival de Cine Francés en su edición 2016 se reunió a más de 50.000 espectadores. Representantes de la embajada manifestaron que para esta edición, que se extenderá hasta el viernes 19 de mayo, aspiran sobrepasar la cantidad de asistentes, a pesar de la situación actual que atraviesa Venezuela. Kevin Alfonso Gil, Televen. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @DéboraMenicucci. Damos inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con Jeremías, quien cerró su gira por Estados Unidos con una presentación especial en el Showcase de los Billboard. El cantante venezolano culminó con broche de oro su tour promocional de su último sencillo La Mujer Perfecta al presentarse durante esta celebración, donde compartió escenarios con artistas como el colombiano Manuel Medrano. Además del show, Jeremías fue premiado por las acciones de su nueva placa discográfica, la cual se lanzará próximamente a nivel mundial. El artista iniciará una gira en nuestro país el próximo mes de mayo. Se rumora que ya fue revelada quién fue la tercera persona de la que habló Julián Gil tras su separación de Marjorie de Sousa. Luego del revuelo causado por las últimas declaraciones de la expareja, principalmente por el comentario del actor en el que aseguró que una relación nunca puede ser de tres. Una fuente reveló a la revista TV Notas que la persona en cuestión es la madre de la actriz y dijo: él se cansó de que la señora se metiera en todo, solo quería irse a vivir con Marjorie y su hijo. Recordemos que ahora ambos enfrentan una batalla legal por no llegar a un acuerdo sobre los derechos de su hijo Matías, pues según la misma publicación, Marjorie le pedía 200,000 pesos mensuales para el bebé. La revista People en español dará a conocer los más bellos de este 2017. La prestigiosa lista que año tras año realiza la publicación será develada por su editor Armando Correa en compañía de Lili Estefan y Raúl de Molina, en un programa especial del Gordo y la Flaca este viernes 28 de abril. En esta ocasión, la celebración tiene una connotación especial, pues la franquicia celebra sus 20 años y esta edición se titulará Los más bellos por primera vez en 100. Recordemos que la lista normalmente solo se integran 50 nombres de las celebridades más destacadas de Latinoamérica. Maluma y Wisin realizarán su debut en República Dominicana. Los cantantes realizarán una presentación en La Romana el próximo mes de junio. El intérprete colombiano se encuentra de gira con su Maluma World Tour 2017 y promocionando su nuevo tema musical, Felices los Cuatro. El artista había visitado ese país el pasado 2016 para un show privado, por lo que es la primera vez que se presentará ante el público dominicano y todo parece indicar que estará acompañado por el intérprete boricua Wisin. Ambos artistas se encuentran nominados a los premios Billboard 2017. Baby Rasta se separó de la madre de su hijo y ya tiene nuevo amor. Así lo contó la expareja del cantante Wendilis Cruz en una reciente entrevista, donde reveló que pocas semanas de ella haberse ido a vivir a Estados Unidos, el intérprete se comprometió nuevamente, agregando que la separación entre ambos fue producto de su decisión de irse a vivir a ese país y posteriormente, cuando le planteó la idea de unirse a ella, el boricua le dijo que estaba comprometido con otra mujer. Ambos se conocieron en la grabación del video donde ella fue la modelo y es la madre de su tercer hijo. Y para finalizar, ya fue revelado a quién dejó su fortuna el fallecido cantante Juan Gabriel. Luego de que el mundo se estremeciera en agosto del 2016 con la lamentable noticia de su muerte, mucha era la expectativa de a quién le quedarían todos sus bienes. Recordemos que el intérprete tuvo 4 hijos reconocidos: Iván, Jan, Hans y Joan, mientras que Claudia, Joao y Luis comprobaron por medio de una prueba de ADN ser hijos del Divo de Juárez. 9 meses después de su
pérdida, la cadena Univisión ha publicado una copia de su testamento donde deja toda su fortuna a Iván Aguilera. El documento fue firmado el 5 de junio del 2014 en México. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les trae Televen. Chao, chao, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes muy buenas noches.